10:45, nos vamos al norte chico. Ahí está el presidente Gabriel Boric anunciando medidas por la crisis hídrica en la región de Coquimbo, donde está de gira. Su referencia a Neruda y a tu padre adoptivo da cuenta de cómo también se entrelaza la historia y cómo somos parte de una continuidad que es mucho más larga que nosotros mismos, y eso también es muy bonito. Acá no estamos refundando, sino que estamos continuando lo que otros empezaron antes. Y he tomado nota de los problemas que usted nos ha planteado, y mi visita a Río Hurtado debe ser entendida como un compromiso con ustedes para avanzar decididamente en estos temas. Las cosas no se solucionan de la noche a la mañana, hay cuestiones que son bien estructurales, pero al estar acá, compartir con ustedes acá, poder conversar un ratito, tomarnos alguna foto o sencillamente recibir un regalo de unos niños de acá de Río Hurtado, uno queda con un compromiso que es existencial. Uno queda con un compromiso que va más allá sencillamente de las palabras o los discursos preparados con antelación. Me hace mucho sentido lo que decía Darwin, ¿cierto? De cuando nos dice, lo tomo como con desesperación y convicción a la vez, no queremos irnos a la ciudad. No queremos irnos a la ciudad. ¿Pasó algo, alcalde? ¿Por el agua, por esta? No se preocupe, todo bien. Todo bien. Cuando nos dice Darwin que no quieren irse a la ciudad, que los campesinos no quieren tener que verse obligados a irse a la ciudad. Y ahí hay una política integral que debemos hacer, que me ha tocado conocerla en diferentes regiones. Una cosa son las condiciones para la sustentabilidad de la agricultura, a la que me voy a referir, a la agricultura, a la ganadería, a la agricultura familiar campesina, a la que me voy a referir más en detalle. Pero además está también todas las cosas aledañas. Por ejemplo, lo mencionaba la alcaldesa, la educación rural, las postas rurales. Hay muchos jóvenes que se ven en una obligación impuesta, no explícita, pero que se termina llegando a eso, de emigrar a la ciudad porque no tienen oportunidades en su zona o porque no hay viviendas, por ejemplo. Entonces, cuando pensamos el desarrollo de Chile, lo digo hoy día desde esta comunidad rural, tenemos que pensarlo también desde la ruralidad. El 70% de nuestras comunas son rurales y, sin embargo, hoy día más del 80% de nuestra población es urbana. Y me ha tocado verlo en el Valle de Azapa, me ha tocado verlo en los sectores del campo, en los ríos o en las islas más recónditas de Chiloé, en donde la gente y los jóvenes en particular están emigrando porque no tienen condiciones para poder seguir reproduciendo sus sistemas de vida. Y ahí tiene que haber una preocupación y una mirada más integral. Hace poquito les cuento que integramos el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano con el Consejo Nacional de Desarrollo Rural y designamos a su primera presidenta, Paola Girón, si mal no recuerdo, para poder tener una visión más comprensiva del territorio y no centrarse siempre solamente en lo urbano, que es donde hay más capacidad de hacer ver las demandas públicamente. De hecho, ayer, permítanme la digresión, pero ayer me decían, ayer yo no quería responder preguntas, porque siempre respondemos preguntas en un momento específico, me decían, por favor, que sea mañana, que sea ayer, que respondamos preguntas, porque así van a tener la oportunidad de preguntar medios regionales que si no van a poder viajar a los sectores rurales. Entonces, ese centralismo que se expresa también a nivel regional, es importante que nosotros seamos capaces de cambiarlo en la cabeza y desde cómo hacemos políticas públicas. Por eso para mí es importante poder venir acá, poder verlos y poder conversar directamente desde la alcaldesa, y no solamente si usted me hubiese mandado esa carta, el documento que me pasó y me hubiese llegado a La Moneda, una ruma infinita de papeles. Lo hubiese visto, pero no es lo mismo verlo y acordarme de que estuvimos acá. Marca realmente una diferencia, y por eso me interesa que cuando hacemos estas giras regionales tratar de quedarse en la región y no venir solamente por el día a cortar la cinta y punto, sino a escuchar. Ahora, muchas gracias. Venimos de hacer con parte de nuestro equipo un sobrevuelo por parte de la región y vimos y constatamos algo que ya había visto el año pasado en La Paloma, pero hoy día estuvimos con este mapa recorriendo en helicóptero
que ahí están los embalses de la región de Coquimbo. Y cuando uno pasa por encima del embalse Recoleta, la verdad es que es estremecedor. Porque incluso si es que no te avisan, pareciera, uno dice, va, pero hay agua. Pero toda la parte seca alrededor, donde había agua antes, hoy día ya no está y se está perdiendo. Y ahí me baja la siguiente reflexión. Bueno, Recoleta, La Paloma, ¿para qué decir, por cierto, en Cogotí o en Puclaro? Me contaban que esto fue una iniciativa, todos los embalses de la región, en su momento de Hernán Fuentealba, cuando fue intendente de la zona, que falleció hace no tanto tiempo, un prócer de la República. Y veía que hay por lo menos 5 embalses más en diseño. Hay uno que está listo, pero que de hecho no se ha podido ejecutar, o sea, no se ha podido dar el vamos porque no ha habido agua para hacer las pruebas. Entonces, esta es una emergencia permanente por el lado de donde se le mire. Y acá, claro, está la diferencia de que no tenemos un fuego quemando, no tenemos un río desbordándose, pero la emergencia es igual de grave y con los efectos igual de terribles. Están muriendo animales, están muriendo cosechas, está cambiando la forma de vida de la gente y los estamos obligando muchas veces a emigrar. Recorríamos y me decía el delegado que ya se han perdido más de 3.000 puestos de trabajo vinculados a la agricultura, producto de la sequía. Y lo que me parece más preocupante es que me pongo a revisar del embalse Recoleta, y la primera noticia que me sale del embalse Recoleta, noticia nacional, es: se desborda el embalse Recoleta el 2017. Se desborda el embalse Recoleta y por lo tanto inundaciones en Ovalle y en otras partes. Y me contaba el delegado que después de esa lluvia fuerte que hubo el 2017, dejó de tener urgencia el hacernos cargo del problema estructural de la sequía, pero la sequía viene de mucho antes. ¿Cuánto? Desde los principios de los 90, ¿no? Entonces, independiente de si llueve o no llueva, porque no podemos estar a ese alero, acá tenemos que hacer las cosas distintas. Tenemos que hacer las cosas distintas y tener no un plan, tener una ejecución de una adaptación distinta ya. Yo lo comentaba ayer en La Serena, en el punto de prensa que hicimos, pero lo reitero hoy día. Los planes que hay como por inercia es que la región de Coquimbo pueda tener una desaladora funcionando el 2031. A mí me parece que esos plazos son inaceptables para la situación que estamos viviendo hoy día. Y por lo tanto, sepan que lo vamos a apurar a toda costa y que es un proyecto que yo voy a tener entre ceja y ceja, en donde hay cosas que no se puede, yo no puedo decir construya ese embalse y como, no sé, como hacer magia. Pero sí, cuando me dicen de que nos demoramos 8 meses en construir las bases de la licitación, digo, no, esta cuestión se puede apurar. Y si necesitamos destinar más recursos, más funcionarios para poder todo lo que esté en manos del Estado para hacerlo antes, hay que hacerlo. Y además vamos a presentar, antes de que termine el año 2023, y ahí esto es, cuando uno hace estos anuncios, y ahí le digo a mis colaboradores por un lado como exigencia y a los parlamentarios como para que nos chicoteen con esto después. Si llega a mí, después de los estudios, un anuncio, tenemos que cumplir el anuncio. Entonces no podemos fallar en estas cosas. Antes del 2023 vamos a ingresar un proyecto de ley que asegure que el Estado va a poder construir plantas desaladoras, ya sea mediante iniciativa propia o mediante sistema de concesión, y eso tiene que conversar con los proyectos que hoy día están. Entiendo que hay 2 proyectos actualmente en el Senado en trámite. No se trata de empezar de cero, sino poder conversarlo, pero lo tenemos que hacer este año. 2023 el Estado tiene que tener las competencias para poder hacerlo y acelerar estos procesos. Y por lo tanto quiero anunciarles que la región de Coquimbo tendrá al menos, y yo espero que hay que ser responsable con esto, pero al menos una planta desaladora para entregar agua para consumo humano, para consumo humano y para riego. Los detalles los vamos a entregar prontamente y no me cabe ninguna duda que los parlamentarios van a estar chicoteándonos para que cumplamos este compromiso. Y yo pienso, como cuando a veces me dicen, no, tenemos que hacer estudio de prefactibilidad y de diseño. Oye, si en Israel o
en Estados Unidos o en Antofagasta, para no irnos tan lejos. En Caldera tenemos plantas desaladoras funcionando. No me diga que tenemos que estudiarlo todo de nuevo desde cero. Si la cuestión está ahí. Entonces, esta cuestión hay que acelerarla. Mire, y en el peor de los casos, ante una emergencia tan grave como esta, yo prefiero equivocarnos por haberlo intentado que continúe la catástrofe sin haber hecho nada y con displicencia. Entonces nos las vamos a jugar por eso. Ahora, ¿qué hacemos en el intertanto? Tenemos que... me comentaban ayer, fue muy bien valorado por los alcaldes y la alcaldesa, el Plan Nacional de Siembra, Siembra por Chile. Y tenemos que seguir mientras construimos estas soluciones estructurales con soluciones de emergencia, porque una cosa no quita la otra. Por eso vamos a asegurar el suministro de agua de dos formas. Uno, en conjunto con la empresa sanitaria. Vamos a abrir una serie de pozos en la región de Coquimbo para entregar agua para el consumo humano y vamos a construir una planta de tratamiento de aguas servidas en Vicuña para suministrar agua de riego a los diversos sectores. Y además, ayer mismo le escribí a propósito de la conversa con los alcaldes y los parlamentarios para que el reglamento de aguas grises, que ingresó a la Contraloría en agosto, en su último trámite, lo vamos a sacar lo antes posible. Hay cosas que no dependen de nosotros, pero la Contraloría no me cabe ninguna duda que está haciendo los esfuerzos. Vamos a trabajar en conjunto. No estoy retando a la Contraloría para que no se malinterprete. Vamos a trabajarlo juntos para sacarlo lo antes posible. Ahora, estrategia agrícola. Como gobierno estamos disponiendo del orden de 57.000 millones de pesos hasta el 2025 para hacer frente a los efectos que tiene la sequía en la región. Esos recursos van a estar destinados a construir pequeñas y medianas obras de riego, apoyar la agricultura familiar campesina en lugares como La Higuera. Desde acá, piensen que desde Río Hurtado le estamos hablando a toda la región. Como La Higuera vamos a acompañar proyectos como la producción sustentable y ecológica de aceite de oliva en el Limarí. Vamos a fortalecer las cooperativas agroalimentarias, entre otras iniciativas. Y estamos implementando otras medidas que refuerzan el compromiso que tenemos con la región. Por ejemplo, el instalar una agencia de área de INDAP en Montepatria, como también vamos a instalar, recuérdenme específicamente, de la SMA, o sea, de la superintendencia. Una oficina provincial de la superintendencia de medio ambiente acá en la región. Y vamos a, además, también, esto nos lo plantearon ayer los alcaldes y pude confirmar de que ya está en curso adelantar la presencia permanente de un helicóptero de CONAF para poder enfrentar los incendios forestales, que va a estar operativo desde principios de diciembre. Eso también, ojo, Natalie, o sea, cóbrenoslo, diputados y senadores. Ahora, el desafío es muy grande, porque tenemos que adaptarnos a una mega sequía que viene también con incendios forestales, con lluvias con isoterma alta, lo que significa que no se acumula nieve y por lo tanto es mucho más difícil, corre más rápido, con inundaciones, con aluviones. Y adaptar nuestra forma de vida a estas nuevas condiciones va a requerir de más recursos, más esfuerzos y de soluciones muy innovadoras y también de voluntad política y pensar fuera de la caja. No podemos seguir haciendo las cosas como si no tuviéramos una emergencia, actuar con parsimonia. Y en eso tenemos que también aprender experiencias de quienes en el mundo están viviendo situaciones parecidas. Permítanme contarles que hace poquito estuve conversando con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, en la Asamblea de la ONU, y una de las cosas que fue muy bonita para los incendios que tuvimos en febrero en el sector centro-sur del país, en las regiones de Biobío, Ñuble y Maule y Araucanía, fue que recibimos mucha ayuda de países amigos. En un momento de desesperación, quemándose, yo agarro el teléfono y me pongo a llamar. Aló, Alberto, necesitamos un helicóptero, ese helicóptero que vi que tenía, préstamelo. Justin, por favor, brigadistas urgentes, Antonio de Costa, de Portugal, sabemos que ustedes han tenido estos problemas, nos pueden ayudar. Y llegó un montón de gente que están viviendo problemas parecidos. Hace 3 semanas murieron 5 brigadistas forestales en Canadá, en los tremendos incendios que hubo allá.
Les cuento esto porque estamos acá en Río Hurtado, una comuna rural de 4.000 habitantes. Menos de 5.000 habitantes, pero lo que está pasando acá en Río Hurtado le está pasando también a personas en pueblos rurales de muy lejos, Por eso el dolor del mundo nos tiene que doler a todos. Esto no es una cuestión individual. Y los compromisos que estamos adoptando como país, por ejemplo, con la promulgación de la ley que crea el Servicio de Protección de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, el SVAP, que fue un trámite de 13 años, o el compromiso de ser carbono neutrales de aquí al 2050 y ojalá antes. Son compromisos importantes porque como Chile, pese a que no somos los mayores, contaminamos muy poco en relación con las grandes potencias, también tenemos que poner nuestra parte. Entonces acá nadie se va a salvar solo, eso es lo que le quiero transmitir, nadie se va a salvar solo. Ni un gringo de Nueva York, ni un campesino de Río Hurtado, ni un vaquiano de Última Esperanza. Necesitamos colaborar entre todos. Y en eso estamos. Para que sepan, en los últimos días presentamos el presupuesto 2024 y el presupuesto 2024 aumenta en un 28% los recursos para prevenir y combatir los incendios forestales. Y además, perdonen que me extiendan esto, pero es bueno que también ustedes lo sepan. Estuve con el presidente de la Corma, Juan José Ugarte, ahí, y veíamos cómo estábamos juntando las capacidades, empresa privada y sector público y sociedad civil organizada para poder combatir los incendios. Se nos viene una temporada de incendios muy dura. No hay incendios desatados en este momento, pero sabemos que las temperaturas van a ser muy altas y en particular en regiones que han tenido tanta sequía como esta va a ser complejo. Entonces, actuamos preventivamente, no podemos evitar el 100% de los incendios, pero por cierto con educación es importante, pero además hemos puesto todos los recursos a disposición, más de 70 aeronaves públicas, 70 aeronaves privadas para poder combatir la temporada de incendios de este año. Y vamos a seguir trabajando en garantizar que tengamos la gestión más eficiente posible de los recursos hídricos junto a las comunidades, fortalecer los APR. Lo tenemos también eso muy presente y por eso también le pedí a la CNR, ¿dónde está Wilson? Ahí. Wilson de la Comisión Nacional de Riego que nos acompañara para que también pueda conversar con ustedes. Aprovechen después, ahí, levántate Wilson para que te vean, para que los que tengan temas de agua ahí, de riego en particular. Alcaldesa, termino estas palabras refiriéndome a algunos de los problemas que usted ha planteado. Me contaba lo de la conectividad, que el único acceso a Río Hurtado es a través de un retorno. Y que... no sé, eso no lo tenía mapeado. Vamos a ver si es posible hacer algo respecto a ese tema, estudiarlo. Pero sí tengo súper claro que hay que dar más seguridad a los comités de agua potable rural y estudiar para invertir en soluciones basadas en la naturaleza, como por ejemplo lo que me planteaban los concejales, el cuidado de pequeños espejos de agua en la zona precordillerana y su entorno y la recarga artificial de los acuíferos. Quiero contarles que estamos desarrollando iniciativas también que van a mejorar los estándares de pavimentación de caminos básicos en el país. Ya partimos en algunas partes. En Melipeuco, si mal no recuerdo, en Melipeuco, en la región de la Araucanía, ya partimos con un proceso de modernización de los caminos rurales a propósito de lo que usted señalaba de la asfaltación y de la longitud y el ancho de los caminos. Entonces, estamos probando, esperamos llegar a Río Hurtado ahí, la dirección de obras, la dirección de vialidad, perdón, que está muy presionada porque está con mucha pega, le contaba ayer a los alcaldes. La dirección de vialidad hacen una pega increíble del MOP, son los que están permanentemente manteniendo los caminos, pero además cuando los caminos se cortan, por ejemplo con las lluvias que tuvimos en el Maule principalmente, Maule O'Higgins, son los que van ahí a terreno a recuperar de nuevo los caminos. Entonces es mucha pega, pero le pido a la ministra también de que le eche una mirada al tema de los caminos rurales acá en Río Hurtado. Estoy un poquito enfermo, ¿alguien me presta un pañuelito? Muchas gracias. Y respecto al royalty, respecto a los fondos del Fondo Común Municipal, es cierto que hay una inequidad de base en el Fondo Común Municipal que es muy grave y por eso nosotros, una de las cosas que planteamos cuando planteamos el pacto fiscal es la
importancia, o sea, el pacto fiscal que incluye una reforma tributaria, pero además un uso más eficiente de los recursos por parte del Estado y a la vez disminuir el tiempo en que se otorgan los permisos por parte del Estado, pero no es para llenarse de los bolsillos. Y por eso indigna tanto casos como el de Democracia Viva, los casos de los convenios. Indigna tanto porque la plata en un Estado siempre es escasa y cuando se malutiliza duele el triple. Y no podemos permitirlo, no podemos dar ningún espacio a eso. Y en eso sepan que desde nuestro gobierno mi instrucción ha sido absolutamente clara en que sea persona cercana, lejana, amigo, da lo mismo, tiene que, o sea, acá tenemos que estar todos con más allá del estándar legal. Pero cuando hablamos de reforma tributaria, de aumentar los recursos que tiene el Estado es para financiar este tipo de cosas. En nuestro programa de gobierno, escuchábamos al presidente Gabriel Boric, está de visita en la región de Coquimbo y se refería a varios temas en este punto de prensa. Más que un punto de prensa, en realidad es un mensaje a la comunidad en Río Hurtado. En este pueblo de menos de 5.000 habitantes, decía, hacía una serie de referencias sobre todo a la crisis hídrica que está atravesando la cuarta región. No es el único tema que lo convoca, pero sí uno de los más importantes. Ahí hizo un anuncio de una serie de medidas para enfrentar esto y me llamaba mucho la atención el énfasis que ponía sobre todo en el desarrollo de infraestructura pública. Decía que era inaceptable que el plazo para construir una desaladora fuera el año 2031. Esos son los plazos que se están barajando ahora, cuando la región, sabemos, tiene necesidades urgentes de acceso al agua potable, en un momento donde la sequía además está haciendo estragos en muchos puntos de la cuarta región. Y el énfasis tiene que ver sobre todo con acelerar ciertos trámites y ciertos procesos dentro del desarrollo de estas obras que son importantes, decía el presidente Boric. Eso uno puede unirlo también a lo que planteaba ayer el ministro Mario Marcel, que decía que algunos procesos de permisos asociados al desarrollo de infraestructura o de proyectos de inversión muchas veces llega a ser desesperante, decía Mario Marcel. Y yo creo que ahí hay quizás un tema que probablemente el gobierno va a empezar a poner mucho más énfasis, sobre todo en un contexto de intento de recuperación económica por parte del gobierno. Exacto, y a la vez que haya recursos que sean bien utilizados en infraestructura como de este tipo, ¿no? En lugares que están en una grave crisis hídrica, lo decía también el mandatario, mostrando algunos de los embalses que se ha visto en terreno, están absolutamente vacíos después de estos años de sequía, por una parte. Así que bueno, nos quedamos ahí atentos también a lo que está pasando en la región de Coquimbo, una gira que va a tener más actividades durante el día, hasta mañana incluso, donde permanece el mandatario en esta